Porque la misión de Cristo fue precisamente esa: predicar el evangelio del reino. El llamado de Cristo es: conviértanse, crean en el evangelio. ¿Y para qué llamó a los apóstoles? Para enviarlos a predicar la palabra de Dios. ¿Es que no lo ven? Sí lo vemos, pero nos falta la conversión. Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización, La Verdad, Padre Luis Toro. También a este nuevo video que presentamos hoy sobre la conversión. No solamente los protestantes, los ateos se deben convertir, también nosotros los católicos nos debemos convertir. No a los cristianos evangélicos, no, sino dejar ese pecado que nos agobia. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos que está mal? Leyendo la palabra de Dios. Así que este es el video para usted que no sabe cómo dejar algún pecado o cómo comenzar a leer la palabra de Dios. Así que suscríbete, comparte, deja tu like y tu comentario, porque así nos vas a ayudar a evangelizar. Y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. Queridísimos hermanos, hoy la iglesia en este domingo nos invita a valorar la palabra de Dios. Hoy en este domingo, en todas partes del mundo, se quiere resaltar la importancia de las Sagradas Escrituras. Todos nosotros estamos llamados por el mismo Jesucristo, según dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 en adelante, a tener una conversión, a convertirnos. Y la conversión de la que llama Jesucristo en el Evangelio es clara: conviértanse, crean en el Evangelio. Así lo traduce la Biblia católica. La Biblia protestante lo traduce de otra manera, pero es lo mismo. Conviértanse, crean en el Evangelio. En castellano Jesús está diciendo dos cosas. La primera es que en el mundo en que usted y yo vivimos es un mundo tan materialista, un mundo tan pagano, un mundo tan ateo, que la palabra de Dios pasa desapercibida, que el Evangelio no es importante. Y ustedes y yo tenemos la misma tentación que el común de los mortales: no darle importancia a las Sagradas Escrituras. Y es cuando Jesucristo entonces nos recomienda y dice: conviértanse. Convertirse significa yo darme cuenta que lo estaba haciendo mal y comenzar a hacerlo bien. Que haya una conversión. Andaba por un mal camino y ahora agarro buen camino. Y Jesús dice: el mal camino es que vivían sin creer en el Evangelio, sin leer la palabra de Dios. Ahora deben agarrar el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Comenzar a leer el Evangelio de Dios, comenzar a creer en la palabra de Dios, comenzar ustedes y yo a darle la importancia que el mundo no le da a la palabra de Dios. Y a eso lo llama Jesús convertirse. La segunda manera de interpretar conviértase y crean en el Evangelio significa que usted y yo tenemos que leer las Sagradas Escrituras y creer lo que allí está. Mejor todavía, leer y adaptarlo a mi vida, encarnar ese Evangelio en mi vida. Y cuando yo leo el Evangelio y lo encarno, entonces tengo una conversión. Comienzo a dejar la forma de pensar del mundo y comienzo a adquirir la forma de pensar de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Dejo la forma de obrar del mundo y comienzo a obrar tal como está escrito, como Dios me lo pide en las Sagradas Escrituras. Según Jesucristo en el Evangelio, esa es la verdadera conversión.
La verdadera conversión no es como dicen los evangélicos, vente conmigo y serás salvo, aleluya, deja la iglesia católica, mete evangélico y ya está convertido. No, eso no es. La verdadera conversión es cuando usted y yo leemos las Escrituras como lo que es en verdad, como palabra de Dios, y luego tratamos de practicar lo que allí dice, y si yo practico lo que allí dice, practicando lo que allí dice, yo voy a alcanzar la salvación y he tenido una sincera conversión, porque la palabra de Dios me aparta de todo lo malo, me ilumina para yo ver qué es lo malo y poder hacer lo bueno. Mire cómo lo dice entonces el Evangelio de San Marcos, lo leemos de la Biblia Reina Valera, porque los protestantes también nos escuchan. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Capten algo. El trabajo de Jesús era claro: predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio del reino de Dios. Listo. Jesús tenía la meta clara. ¿Cuál era la misión? La misión de Jesucristo era predicar el Evangelio del reino de Dios. Pero pregunto, ¿acaso no es la misma tarea que tienen los obispos? ¿Predicar el Evangelio del reino de Dios? Pregunto, ¿acaso los sacerdotes no nos ordenamos precisamente para cumplir esa misión de predicar el Evangelio del reino de Dios? Pregunto, ¿acaso no es la misión de los catequistas predicarle a los niños el Evangelio de Dios? ¿Acaso no es la misión de los grupos de apostolado predicar el Evangelio de Dios? Y en general, ¿acaso no es la misión que tiene todo cristiano de predicar el Evangelio de Dios? ¿Acaso no es la misión del papá y la mamá de predicarle a sus hijos el Evangelio de Dios? ¿La palabra de Dios? Claro que sí, esa es la misión. Pero Jesús mismo llegó a decir, la mies es mucha, pero quienes trabajen, quienes prediquen el Evangelio, quienes siembren la palabra de Dios, son pocos. Y para la muestra un botón. ¿Cuántos hogares hay en la Florida? Y todos son cristianos. Y de esos hogares cristianos, ¿cuántos están predicando la palabra de Dios a sus hijos? Leyendo la palabra de Dios con sus hijos. ¿Cuántos? ¿Cuántos están iluminando el caminar de sus hijos, la vida de sus hijos con la palabra de Dios? ¿Cuántos? Que si usted no lo está haciendo, permíteme decirle cara a cara, frente a frente, que usted es un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Usted no está cumpliendo la tarea que Dios le dejó como padre de familia, como profesor, como catequista, como grupo de apostolado, como sacerdote, como obispo. Porque la misión de Cristo fue precisamente esa: predicar el Evangelio del reino. El llamado de Cristo es: conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Y para qué llamó a los apóstoles? Para enviarlos a predicar la palabra de Dios. ¿Es que no lo ven? Sí lo vemos, pero nos falta la conversión. Convertirse es creer en el Evangelio. Y hasta ahora, los obispos no han tenido una sincera conversión. Los curas no hemos tenido una sincera conversión porque no hemos creído en el Evangelio. Creemos en los teólogos, en los filólogos, creemos en los hombres, pero no creemos en el Evangelio. Los católicos, siguiendo el ejemplo de los pastores de la iglesia, no han tenido una sincera conversión. No creen en el Evangelio, no adaptan su vida al Evangelio. El Evangelio no es la norma de su vida. No leen el Evangelio, no lo practican. Por eso te decía un santo, el Evangelio está
por estrenarse. A ver si lo estrenamos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Muchos de ustedes, los que me siguen a través de las redes, dicen, es que hay algo que nos atrae de este cura. Lo único que les atrae de este cura es que este cura cree en el Evangelio, lee el Evangelio y trata de predicar el Evangelio. Y eso llama la atención en medio de un mundo donde los curas no quieren predicar el Evangelio, no quieren leer el Evangelio, no quieren encarnar el Evangelio. ¿Qué pasa con los obispos? ¿Qué pasa con los sacerdotes? ¿Qué pasa con los católicos en la iglesia? ¿Dormidos? Sí, dormidos totalmente. Necesitamos una sincera conversión, comenzando por los pastores de la iglesia. La conversión es creer que el Evangelio es palabra de Dios y segundo, convertirse y vivir según el Evangelio. Esa es la buena noticia de hoy, esa es la llamada que Dios te hace y me hace hoy a todos nosotros. Nadie se queda sin esa llamada. Jesús comenzó a predicar el Evangelio del Reino. ¿Y cómo predicaba Jesús el Evangelio del Reino? Otra vez, Jesús predicaba. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo... A ver, ¿cómo predicaba Jesús el Evangelio del Reino de Dios? Diciendo... El tiempo se ha cumplido. El Evangelio de Dios ha de llevar a la gente a descubrir que el tiempo se ha cumplido. O sea, que un sacerdote que no lleve a la gente a descubrir que se va a morir, que el tiempo se le cumplió, que Dios ha estado esperando todos los días en mí, en ti, un cambio, una conversión. Si no lo hemos hecho, el tiempo se cumplió. Dios nos dio un tiempo, nos trajo a este mundo con una misión y el tiempo se ha cumplido. Vamos a tener que entregarle cuentas a Dios. El tiempo se ha cumplido significa en cualquier momento vamos a morir y nos vamos a encontrar con el juez. Se cumplió el tiempo. Dios nos dio un plazo y el tiempo se ha cumplido. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Así de sencillo. Por eso el predicador siempre tiene que llevar a la gente a pensar, ¿qué está haciendo con el tiempo que Dios le dio? ¿Lo está aprovechando? Ya se cumplió el tiempo. ¿Lo estás haciendo como Dios lo manda? Y el reino de Dios se ha acercado. El que cumple lo que Dios manda, el que sabe que se va a morir, que tiene que entregarle cuentas a Dios y adapta su vida al Evangelio, entonces, queridos hermanos, ese no teme a la muerte porque sabe que el reino de Dios ya está cerca. Ese, en vez de anhelar las cosas materiales, anhela las cosas espirituales. Cuando dice Jesús, el reino de Dios ya está cerca, está diciendo que todo predicador debe mostrarle a la gente el anhelo, hacer despertar el anhelo, la esperanza de lo futuro, de la vida eterna, del reino de los cielos, el más allá de aquí de la tierra. El reino de Dios ya está cerca significa Dios nos tiene un reino, lo tiene preparado para ti, para mí. Hemos hecho lo que teníamos que hacer porque el tiempo ya se cumplió. Ahora nos espera el reino que está cerca. El reino de Dios ya está cerca. ¿Para quién? Para los que creemos. Para los que luchamos por creer que el Evangelio es palabra de Dios. Para los que creemos y tratamos de vivir no según la voluntad de cada uno de nosotros o según los hombres, sino según el querer de Dios. El reino de Dios ya está cerca. Que vamos a sufrir aquí en la tierra por cumplir el Evangelio, nos van a hacer la guerra, nos van a maltratar, se van a reír, se van a burlar de nosotros. Eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque el reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios ya está cerca.
El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Si el reino ya está cerca, ¿qué me importa que me quiten la vida? Si el reino de Dios está cerca, ¿qué me importa que me critiquen, que hablen mal de mí? El reino de Dios ya está cerca. Pronto voy a disfrutar de ese reino. Entonces Jesucristo nos invita. Para vivir el Evangelio, dos cosas. Uno, darme cuenta que me va a llegar la muerte en cualquier momento, el tiempo se cumplió. Dos, saber que si sufro por seguir a Cristo, el reino de Dios ya está cerca. Pronto voy a gozar eternamente de ese reino. Y que entonces, cuando yo pienso en la muerte y cuando pienso en las promesas eternas de Dios, es cuando sucede una conversión y comienzo a creer en el Evangelio y comienzo a adaptar mi vida en el Evangelio. Ponga cuidado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio nos lleva a ver qué cosas hemos hecho mal. Me arrepiento y hago lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos expresa el querer de Dios, que es muy distinto al querer mío, al querer de los hombres. El Evangelio nos muestra el guión que tenemos que seguir para vivir nosotros como verdaderos cristianos. Tenemos que seguir el guión. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo pensó Cristo? ¿Cómo actuó Cristo? Ese guión yo también lo agarro, lo asumo, me lo aprendo y lo encarno para ser verdadero y auténtico cristiano. Sigo el guión. El Evangelio es el manual que Dios nos dejó para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio es el criterio por el cual usted y yo nos debemos dejar regir. Es la norma, es la constitución del cristiano. Por encima de eso no hay nada. Pero en medio del mundo en que vivimos, el Evangelio lo hemos tirado a la basura. Si no, pregunto, ¿qué puesto le han dado la palabra de Dios en su hogar, en su familia? Pregunto, familia, ¿tienen la Biblia en su casa? Si la tengo abierta en el Salmo 91, no se trata de eso. La lees y trata de practicarla, tiene 20 puntos. No la tiene, no la lee, no la practica, tiene 0. Más claro, no le puedo hablar. Oye, y aquí en la Florida ustedes tienen la ventaja que hay un sacerdote que se preocupa. Primero, porque ustedes tengan la Biblia. Ahí tengo la Biblia para el que la quiera tener. Segundo, los miércoles tenemos la lección divina y vienen solamente los niños de comunión y de confirmación y los demás no vienen. ¿Y qué hacemos los miércoles en la lección divina? Aprender a tener una conversión, aprender a creer en el Evangelio. Pero a ustedes no les importa. De todas maneras, el miércoles hay lección divina. Venga 1, vengan 5, vengan 10, vengan 100. A mí no me importa, porque la tarea mía es tratar de mostrarles a ustedes el Evangelio para que tengan una sincera conversión, para que vivan como Dios manda. Si ustedes no quieren, pregúntenme si me importa. Yo hago mi trabajo. Y por eso ustedes verán que el Padre Toro les va a predicar siempre con la palabra de Dios. Siempre va a haber alguien aquí que tenga la palabra de Dios y la esté leyendo, porque de eso se trata la conversión, creer en el Evangelio. Que no les guste, que les moleste, que digan que venga otro cura, que a lo mejor nos hable de otra cosa. Ese es el problema de ustedes y algún día vendrá otro cura. Pero mientras que yo esté aquí, convencido de que el Evangelio es palabra de Dios y que es la semilla del reino que hay que sembrar y que es la tarea que Cristo me mandó, vaya a predicar el Evangelio a toda criatura, yo lo haré. Y no solo con los católicos, lo haré con los protestantes, y por eso leo la Biblia Reina Valera. Para que los protestantes no digan, es que, ¿cómo vamos a escucharlo si está leyendo la Biblia católica? No, les leo la Biblia protestante. Porque el mandato de Jesús es claro. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí no dice, menos a los evangélicos. Que hayan católicos que digan que hay que predicarle a todos menos a los evangélicos, eso es problema de ellos. Y que me lo muestre donde dice la Biblia. Yo le muestro donde dice que tengo que predicarle a todos. Que no les va a gustar, eso sí es verdad.
Que se van a molestar, eso sí es verdad. Pero yo estoy cumpliendo con mi tarea. Y el día en que yo me muera, yo tengo que entregarle cuentas a Dios si prediqué el Evangelio a toda criatura. Por eso le predico a los políticos. Y no es que el Padre se meta en política, es que le predica a los políticos, porque el Evangelio dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vamos a decir, al presidente también, a los alcaldes, a los gobernadores, a los concejales, a los militares, a los políticos también. Pero hay católicos ignorantes que dicen, el cura no puede predicarle a los políticos, porque eso es meterse en política. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. La ignorancia es tan atrevida que incluso católicos dicen eso. Ustedes no, los que no vinieron. ¡Qué bárbaro! Es ignorancia, es desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, yo como sacerdote del Dios Altísimo tengo la convicción plena que ese es mi trabajo y esa es mi misión. Ahora, eso no le va a gustar a los que comulgan con el gobierno, no les va a gustar. A los que aman a los evangélicos y están enamorados de los evangélicos y quieren ser evangélicos pero no pueden porque su papá es católico, no les va a gustar. A los evangélicos, el peor enemigo de los evangélicos, según dicen ellos, es el Padre Toro. Porque les dicen la verdad, porque les predica el evangelio con capítulos y versículos, porque les muestra con claridad dónde está la verdad y dónde está el error. Y como no aman la verdad, prefieren seguir en el error y ponerse bravos conmigo. Sin embargo, ese es mi trabajo. Jesús dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué nos falta a nosotros? Ya somos católicos. Ya estamos en la iglesia de Cristo. ¿Qué nos falta? Creer en el Evangelio. Y para creer en el Evangelio, ¿qué nos falta? Leer la Biblia. ¿La tengo en la casa? ¿La leo? ¿Cuántos maestros han leído gran cantidad de libros, pero la Biblia no? ¿Cuántos seminaristas han leído libros de filosofía, pero la Biblia no? ¿Cuántos curas, cuántos obispos? Si no, pregúntale a los obispos de Alemania, los que están en contra de la iglesia y pidiendo que cambien la Biblia, porque nunca la leyeron, nunca la adaptaron, nunca creyeron que era el Evangelio de Cristo. Necesitamos urgente recuperar la semilla del reino y sembrarla en nuestro corazón y en nuestro hogar, que es la palabra de Dios. Ningún cristiano debería pasar un solo día sin leer, aunque sea un capítulo de la Biblia. En la Iglesia Católica tenemos una ventaja, que está estructurado, cada día tiene una primera lectura, un salmo y un evangelio. Con eso, con que usted lea eso del día, el evangelio del día, la palabra de Dios del día, cada 3 años usted ha leído la Biblia completa. Cada 3 años. Y lo puede hacer. Lo puede hacer. Usted simplemente, ahorita usted descarga la liturgia de las horas en el celular. Y ahí lo tiene. Y ahí todos los días sale el evangelio completo. Usted lo puede leer. ¿Por qué no lo hace? O agarra la Biblia y comienza a leer por los evangelios todo el Nuevo Testamento. Cuando llega al Apocalipsis, no lee el Apocalipsis, pasa al Génesis. Y lee todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento y después sí lee el Apocalipsis. ¿Por qué no lo haces? ¿No has leído otros libros? ¿Has leído novelas? ¿Tiene tiempo para ver televisión, para hablar hasta del cura? Tiene tiempo para hablar de todo el mundo. ¿Por qué no tiene tiempo para leer las Sagradas Escrituras? ¿Qué te pasa? Todavía no has tenido una conversión, todavía no crees en el Evangelio. Todavía el Evangelio es una basura, es un libro muerto, es algo que para allá, eso es para los curas y para las monas, pero eso no es para mí. Te falta la conversión. Te falta la conversión. Me imagino que después de esta homilía, los que no tienen la Biblia van a pasar a buscar la Biblia para comenzar a leerla. Me imagino. Si no, bueno, hay otros que sí la necesitan. Pero la idea sería que a partir de hoy, todas las familias de la Florida tuviesen su Biblia y la leyesen. No tienen que ir a buscarla a Estados Unidos. Aquí está, en la parroquia. Solamente quiere que usted comience a leer. Ahora, si lo va a buscar para guardarla, no la busque. Mejor que decir así. La idea es que la busquen para leerla. Y así los niños en la catequesis, y así los grupos de apostolado, y así todos ustedes. Yo les explico con claridad.